El FET de semiconductor óxido metal o MOSFET tiene una fuente, una puerta y un drenador. Sin embargo, a diferencia del FET, la puerta está aislada eléctricamente, lo que hace que la corriente de puerta sea menor que en un FET. El MOSFET quiere decir FET de puerta aislada, y existen dos tipos de MOSFET, el de empobrecimiento que se usa muy poco y el de enriquecimiento que está más usado globalmente. Y es este último en el que se fundamentan los ordenadores modernos. En la siguiente imagen puedes ver un MOSFET de empobrecimiento, o como se llama también MOSFET de depresión. Se compone de una pieza de material tipo N con una zona tipo P abajo y una puerta aislada por encima de este terminal. La zona P se denomina sustrato y los electrones que circulan desde la fuente hacia el drenador deben pasar a través del estrecho canal entre la puerta y la zona P. Fíjate que tenemos una pequeña capa entre la puerta y el sustrato principal que está formada por dióxido de silicio. El dióxido de silicio comúnmente es vidrio, por lo que esta capa es una capa aislante. En un MOSFET la puerta es metálica. Debido a que la puerta está aislada del canal, una corriente de puerta despreciable circula aun cuando la tensión de puerta es positiva. En el siguiente circuito puedes ver un MOSFET de empobrecimiento con una tensión de puerta negativa. La alimentación VDD obliga a los electrones libres a circular desde la fuente al drenador. Estos circulan por el canal estrecho del sustrato P. Como sucede en el JFET, la tensión de puerta controla el ancho del canal. Cuanto más negativa sea la tensión de puerta, menor será la corriente de drenador. Cuando la tensión de puerta es lo suficientemente negativa, la corriente de drenador se interrumpe. En consecuencia, el funcionamiento de un MOSFET es similar a un FET cuando VGS es negativa. Al estar la puerta de un MOSFET aislada eléctricamente del canal, podemos aplicar una tensión positiva a la puerta, como se muestra en la siguiente figura. La tensión positiva de puerta incrementa el número de electrones libres que circulan a través del canal. Cuanto más positiva sea la tensión de puerta, mayor será la conducción desde la fuente hacia el drenador. El MOSFET de empobrecimiento o MOSFET de acumulación es la evolución del MOSFET de empobrecimiento. Sin este componente no existirían hoy en día los ordenadores personales. Como puedes apreciar, el MOSFET de enriquecimiento, el sustrato tipo P se extiende a lo alto hasta el dióxido de silicio. Como se puede ver, ya no existe un canal N entre la fuente y el drenador. Entonces, ¿cómo funciona ahora? En el circuito siguiente puedes ver la polarización habitual de un MOSFET de enriquecimiento. Cuando la tensión de la puerta es nula, la corriente entre la fuente y el drenador también es nula. Por esta razón, el MOSFET de enriquecimiento está normalmente en corte. La única forma de obtener corriente es mediante una tensión de puerta positiva. Cuando la puerta es positiva, atrae los electrones libres dentro de la región P y estos se recombinan con los huecos cercanos al dióxido de silicio. Cuando la tensión de la puerta es lo suficientemente positiva, todos los huecos próximos al dióxido de silicio desaparecen y los electrones libres empiezan a circular desde la fuente al drenador. El efecto es idéntico al de crear una capa delgada de material tipo N próxima al dióxido de silicio, y esta capa conductora se denomina capa de inversión tipo N. Cuando existen los electrones libres pueden circular fácilmente desde la fuente hacia el drenador. Mientras mayor sea la tensión aplicada a la puerta, mayor será el canal de conducción. La tensión mínima para crear la capa de inversión de tipo N se llama tensión umbral y viene simbolizada por el símbolo siguiente. Cuando la tensión es menor que la tensión umbral, la corriente de drenador es nula.
Pero si la tensión es mayor que la tensión umbral, una capa de inversión N conecta la fuente al drenador y la corriente de drenador será grande. Los valores típicos de la tensión umbral para dispositivos de pequeña señal suelen variar entre 1 y 3 voltios. Los MOSFET de empobrecimiento conducen normalmente cuando la tensión de la puerta es cero, mientras que los MOSFETs de enriquecimiento están al corte cuando la tensión de la puerta es cero. Un MOSFET de enriquecimiento para pequeña señal suele tener una limitación de potencia máxima de 1 vatio. Fíjate en la siguiente figura donde se pueden ver las curvas de salida de un MOSFET de enriquecimiento. La curva inferior es la curva de la tensión umbral mínima. Cuando VGS es menor que la tensión umbral, la corriente de drenador es aproximadamente cero. Cuando VGS es mayor que la tensión umbral, el dispositivo conduce y la corriente del drenador se controla por medio de la tensión de puerta. Vamos a analizar la curva de características del MOSFET. Si te fijas, aquí tenemos la curva casi vertical, que esta es la zona activa, y tenemos otras curvas casi horizontales, que son las zonas óhmicas. El MOSFET de enriquecimiento puede funcionar en cualquiera de ellas. Puede actuar como una resistencia cuando lo configuramos para que trabaje en la zona óhmica, o puede funcionar como una fuente de corriente cuando lo configuramos para la zona activa. Como consideraciones a tener en cuenta a la hora de usar un MOSFET de enriquecimiento es que la capa esta delgada de dióxido de silicio es un aislante que impide la corriente de puerta para tensiones de puertas tanto positivas como negativas. Pero esta capa en realidad es una capa muy pequeñita y hay que limitar la corriente que se aplica a esta puerta, porque para corrientes excesivas, tanto positivas como negativas, esta pequeña capa se puede destruir. En la hoja de características esto se llama máxima tensión puerta fuente y es un valor que tendrás que comprobar en la hoja de características para cada componente MOSFET que utilices en tus circuitos.